Hola a todos, bienvenidos a esta tercera temporada de Economentes Podcast. Mi nombre es Ángel Toscano, yo soy estudiante de Sociología de la FES Zacatlán y coordinador editorial de la plataforma Economentes. El día de hoy estaremos hablando acerca del pensamiento preclásico, que es una época de la economía que inicia desde los años 700 a.C. y hasta antes de la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Y para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Adriana Cortés, Gerardo Galindo, Raquel Aponte y Said Bernal. Ellos son de la Facultad de Economía de la UNAM y vamos a estar hablando de este tema, chicos. Cuéntenme, ¿cómo están? Hola, soy Adriana Cortés. Estoy muy emocionada de empezar esta serie sobre historia del pensamiento económico, arrancando con el preclásico. Hola, ¿qué tal, Ángel? Muchas gracias y saludo a todos mis compañeros y compañeras presentes y pues muy contento de poder estar aquí. Hola, yo soy Ricardo Said. Un saludo a todos nuestra audiencia y estoy muy contento de poder hablar sobre el tema. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raquel Aponte. Un saludo a todos los que nos escuchan. Igualmente, yo también me encuentro muy emocionada de iniciar esta nueva temporada. Pues cuéntenme, chicos, podemos hablar acerca de este pensamiento preclásico en inicios desde los años 700 a.C. Y aquí habría que señalar que no solamente existen las aportaciones desde el occidente, como comúnmente se señala a los griegos o con los clérigos europeos, sino que hay aportaciones desde diferentes partes del mundo, desde una historia menos hegemónica. Arrancamos con nuestro primer autor, que viene del pensamiento oriental. Es Huang-Zhong, quien hizo sus aportaciones en el 725 a.C. Partimos de que Huang-Zhong venía de un contexto donde los avances en economía se enfocaban más en la administración pública dentro de modelos éticos más que en estudios científicos. Pero este autor empieza a dibujar una teoría de la oferta y la demanda. A grandes rasgos, él llama ligero a una especie de sobreoferta que provoca que el precio baje, mientras que llama algo pesado a una falta de oferta que hace que los precios suban, y entonces es esta primera aportación entre este balance entre lo ligero y lo pesado que da un lugar a un equilibrio. Así es, Adriana, y otro de los aportes que podemos rescatar de este autor es lo que podríamos llamar una de las primeras formulaciones de la teoría cuantitativa del dinero. Bajo esta noción de lo ligero y lo pesado, él señalaba que cuando el dinero era pesado, es decir, cuando no era muy abundante o escaso, su precio subía. Esto implicaba que el precio de los bienes bajaba. Por el contrario, cuando el dinero era ligero, es decir, muy abundante, su precio bajaba, lo que hacía que el precio de los bienes subiera. Para modular estas fluctuaciones, él aconsejaba que el Estado debía comprar bienes cuando el dinero fuera pesado y venderlos cuando el dinero fuera ligero. De esta manera, no solo estabilizaría el nivel de precios, sino que también el Estado podría generar ingresos. Entonces vemos cómo este autor empieza a dibujar una de las primeras formulaciones de lo que hoy conocemos, ya decíamos, la teoría de la oferta y la demanda, pero también una teoría cuantitativa del dinero y además lo que podríamos llamar un análisis de la política fiscal. Podemos observar que las ideas que usualmente asociamos al pensamiento económico occidental en realidad no se limitan a él y no se limitan a un lugar o a una época específica, porque poseen este carácter universal de manera que ya estaban presentes desde antes en otras partes del mundo y había pensadores que empezaban a desarrollar estas ideas. Otro gran paso dentro de este pensamiento preclásico es el salto que se da a los años 380, 350 a.C., en el que Platón y Aristóteles hacen importantes aportaciones a la economía. ¿Qué opinan de esto, chicos? Creo que antes de Platón y Aristóteles había ya un autor que hablaba acerca de unas ideas de lo que era la economía en el momento de los griegos. Hay que tener en cuenta que las ideas económicas eran referentes a la propiedad, al cultivo de la tierra y al salario. Ellos creían específicamente que la riqueza de la economía
se basaba en la naturaleza y en la agricultura. Antes de ellos, Jenofonte reconocía este hecho de que la naturaleza era la riqueza de toda fuente económica. También hay que señalar que para ellos la economía era la administración del hogar, principalmente porque el hogar era el productor y el consumidor de esa producción que daban acerca de la agricultura, y era la fuente, la base de cualquier Estado-nación. Hay que recordar que Grecia no era como un país que hoy tenemos en cuenta de que es un país ya completo, en el que se siente mexicano, por ejemplo, o en el que se sentía griego, sino eran pequeños estados-naciones. También hay que señalar que estamos hablando de la época esclavista, en donde la base igual se sustentaba en la esclavitud, pero Jenofonte hacía referencia a que se debía de practicar humanamente. En su obra Procedimientos y medios para aumentar la riqueza, expone que los precios son determinados por la oferta y la demanda, como ya había dicho mi compañera Adriana. Jenofonte era un historiador griego, nacido en 1431 y fallecido en 404 a.C. Es muy interesante lo que comentas, Said, y retomo tantito hablando de otro filósofo de esta época, que es Aristóteles. Él ya habla del hombre como un animal social, como parte de una polis, haciendo referencia pues a estas ciudades del mundo griego, lo que nos da cuenta de que ellos ya se están interesando por describir el mundo a su alrededor, ya están tocando puntos muy importantes de lo que va a llegar a ser la economía como una ciencia. Podemos recordar que en este momento la economía no se presenta en los escritos como una ciencia propia, sino que está inmersa dentro de la filosofía, pero ellos ya están teniendo un primer acercamiento. Por ejemplo, Aristóteles, como les mencionaba, describe ya un patriarca rural esclavista que busca la felicidad. Ellos ya tienen conciencia de estos problemas o de los individuos, cómo se desenvuelven en sociedad. Ya hay aproximaciones a conceptos tan importantes para la economía como la producción, la distribución o la circulación de los bienes. Ya hablan de los límites de la propiedad privada, hablando específicamente de la tierra, recordando que pues su sistema económico estaba basado en la agricultura. Ya te describen las relaciones sociales que se dan entre los agentes de este sistema. Por ejemplo, hablando la relación entre el señor y el agricultor o el esclavo. Antes de Aristóteles, Platón ya había, en su obra La República, él defendía un estado colectivo frente a un individual, cosa que Aristóteles no lo hacía en sus ciudades-estado, ya que éstas se crearon por la necesidad de una cooperación de subsistir y satisfacer las necesidades que había. Igual explica un poco Platón sobre las bases de la organización social, ya que esta debe ser la división del trabajo y la especialización del oficio, una idea que Adam Smith retoma en su obra Riqueza de las Naciones, la especialización del trabajo. Esto quiere decir que cada persona se debe de especializar en la producción de un producto específico, y que esta producción debe de darse de forma familiar, como ya lo había dicho antes, ya que esta era la base de cualquier ciudad-estado. Para producir este bien debe de haber aparte un excedente para poder intercambiarlo. Él era lo que tenía como idea en su obra La República de lo que debería de ser la economía en las ciudades-estado, tener un excedente de un beneficio para poder intercambiarlo y así obtener una mayor variabilidad de bienes. Así es, y como mencionas, recordando que los griegos pues se fundamentaron en principios éticos, estos filósofos tenían muy presente que este tipo de intercambios se debía hacer en función de satisfacer las necesidades de las partes. En esta época aún se rechazaba esta ganancia comercial o que los comerciantes obtenían a través del intercambio o del incremento de los precios, porque ellos ya tienen una aproximación a una teoría del valor, a darle dos cualidades a las mercancías: un valor de uso, que es el que reconoce la capacidad que tiene algún bien o alguna mercancía de satisfacer necesidades, y también un valor de cambio, que es que puedan ser intercambiadas una por otra. También hay que reconocer que Aristóteles definía que para obtener riqueza había dos maneras. La principal era la natural, que era explotando sus recursos naturales, y la otra, como ya dice, una forma antinatural, que era por medio del intercambio, usando el dinero. Él rechazaba esto porque despierta el deseo de obtener ganancia de pocos a expensas de muchos. O sea, un intercambio de bienes a favor del dinero hace que las personas que trabajan la tierra tengan menos de lo que debieron de haber tenido si es que ellos se quedaban con su misma producción, ya que estamos hablando de una época de, si no bien autoconsumo como la Edad Media, si
sí era principalmente eso. Como ya lo había dicho, necesitaban tener una producción y un excedente para poder intercambiarlo, pero solamente con ese excedente, no con la producción de subsistencia. Igual hay que destacar que Aristóteles le da importancia al dinero porque como medio de cambio. Esto es fundamental porque es una idea que retoman los monetaristas, ya que incluso Keynes le da 3 valores ya desde ese entonces Aristóteles al dinero, que es medio de cambio, conservación de valor, él lo decía así, aunque en realidad los Keynes decía que era un depósito de valor, y patrón de pagos futuros, o sea que con ese dinero se puede utilizar para poder pagar mercancías excedentes que habían producido las ciudades-estado. Bueno, y otra parte importante del pensamiento preclásico viene del pensamiento árabe islámico, con autores como Al-Ghazali de 1058, más o menos, ya después de Cristo, y Ibn Khaldun en el 1332. Anteriormente, se pensaba que este grupo de autores solo había realizado traducciones, pero también hizo aportaciones muy valiosas. Ellos consideraban la actividad humana como un todo, de la cual la actividad económica solo era una parte y se enfocaban mucho más en las consecuencias. Bueno, estas consecuencias estaban relacionadas con la salvación o no del individuo. Se considera que todas estas actividades humanas estaban interrelacionadas y sometidas al gobierno de la ley divina, y una vez más vemos cómo hay ese cruce entre estos desarrollos económicos y el pensamiento del contexto. Claro, Adriana, y justo como mencionas, estos pensadores, al circunscribir todas las actividades humanas bajo una ley divina, solían centrarse mucho al estudio del mundo musulmán ideal. Sin embargo, estos autores que mencionas observaron el mundo real que vivían en su época y lograron identificar y describir ciertos fenómenos económicos importantes. Iniciando con este autor Al-Ghazali, podemos decir que realizó diferentes aportes importantes. Incluso sus escritos fueron retomados por Santo Tomás de Aquino años después, pero podemos decir que uno de sus aportes más importantes fue identificar el grado de especialización y división del trabajo que se vivía en su época al observar el funcionamiento de los mercados. Él observó que si antes, por ejemplo, imaginemos, una barra de pan requería de una familia para su producción, ahora estaban involucrados mucho más individuos y mucho más agentes, lo cual dificultaba los intercambios de mercancías o al momento de realizar los trueques. Es por ello que señaló la necesidad de utilizar una moneda para facilitar estos intercambios. Sin embargo, también abordó otros temas de diferentes índoles, como el gasto público, los préstamos, las monedas y su falsificación, los intereses, la usura, así como la recaudación tributaria. Ahora, el otro autor que mencionábamos, Ibn Khaldun, es relevante porque realizó un amplio análisis de lo que experimentaba la sociedad en su época, lo que podríamos identificar como un ciclo de desarrollo. Él observó que su sociedad había pasado de ser una sociedad rural, nómada, que utilizaban herramientas rudimentarias y que tenían un bajo excedente económico, se transformó a una sociedad sedentaria donde la agricultura era la actividad predominante y la productividad del trabajo era mucho mayor, lo cual también implicaba una mayor renta y un excedente económico mayor, así como un crecimiento demográfico más elevado. Cabe mencionar que estos autores tampoco se dedicaban a estudiar los temas puramente económicos, sino que, como decíamos, analizaban cuestiones más amplias de la vida humana, dentro de las cuales se insertaban las actividades económicas. Sin embargo, incluso al no estudiar especializadamente las actividades económicas, estos aportes que realizaron constituyeron las bases que retomaron los pensadores más adelante en la historia, cuando la actividad económica fue tomando un papel cada vez más importante dentro de la sociedad. Que ya para el año 1273 después de Cristo podamos hablar también de otra corriente de pensamiento, que es el pensamiento escolástico, que ya se da en la época medieval con Santo Tomás de Aquino, quien pensaba que el precio solo es justo si el beneficio no es excesivo y no se recurre al engaño para venderlo.
Y acá nos situamos, como tú decías, en la Edad Media, en una economía feudal basada en la agricultura de la subsistencia, en la que la unión del mercado todavía no estaba tan asentada, pues casi todo lo que se producía se consumía por la misma unidad productora, en este caso algunas familias, por ejemplo, y así la unión estaba en la tradición, la costumbre y la autoridad. Entonces ahí se vuelven a retomar algunos temas de qué es lo ético, qué no es ético. En el caso, como tú lo mencionas también, de Santo Tomás de Aquino, está esta parte de ver cómo podemos juntar la propiedad privada y la doctrina religiosa, pues algunas afirmaciones de la Biblia condenaban este tipo de propiedad, la riqueza y también la búsqueda de beneficio, pero justo o sea, llegan al consenso de si lo haces de forma justa y equilibrada, pues no tendría por qué estar en contra de este pensamiento religioso. Que además, Adriana, creo que podríamos hablar en el caso de Santo Tomás de Aquino, que creo que sus escritos en su tiempo no fueron tan relevantes como posteriormente, porque estamos hablando de una época en la que la iglesia tal vez tendría opiniones contradictorias a lo que decía Santo Tomás. También es importante mencionar que Tomás de Aquino retoma a Aristóteles y retoma también esta discusión que ellos tenían con la parte privada y las cuestiones éticas. Entonces ahí vemos que incluso Smith, que ya lo veremos en el siguiente podcast, no es que se haya inventado las ideas de la nada, sino que son ideas que se vienen construyendo desde hace siglos. Así es, Adriana, por eso considero que es importante que para poder entender la economía tenemos que fundamentar el pensamiento económico y regresarnos hasta estas épocas del pensamiento preclásico. Por eso es que hicimos en este podcast arrancar con esta época del pensamiento económico. Claro, Ángel, esto que mencionas es muy importante porque, como se habrán dado cuenta hasta el momento, el desarrollo del pensamiento económico emana del devenir histórico, es decir, se deriva de todos estos procesos históricos cambiantes a lo largo del tiempo. Y así es que la doctrina escolástica de la que hablábamos ahora, si bien no intentaba analizar la economía, sí pretendía establecer los criterios religiosos que juzgaran la conducta económica, pero en una sociedad feudal donde la actividad económica no estaba tan desarrollada, era muy incipiente. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron dando avances tecnológicos que fueron modificando el orden feudal y generando avances en la actividad económica, de manera que llegó un punto que estas ideas escolásticas dejaron de ser vigentes, ya no aplicaban al grado de desarrollo de la actividad económica en su momento. Sin embargo, sí contribuyeron para asentar un marco o un enfoque mucho más analítico al momento de estudiar los fenómenos económicos. Podemos hablar también de una doctrina económica a la que se le denomina mercantilismo, y esta tiene como principio el enriquecimiento de los países basado en la acumulación de metales preciosos. Tiene también como característica una fuerte intervención del Estado en el comercio. Comienzan desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII en las principales economías, en los principales países comerciantes, que era en ese entonces España, que tenía un gran imperio, igual Portugal, Holanda, Inglaterra, que comenzaba a figurar como la potencia número 1 del siglo XIX y siglo XVIII. Francia igual. Creen que la riqueza proviene de los metales preciosos, principalmente del oro y después de la plata. Igual nace con el fin de que se pueda hacer un estado muy fuerte, independiente y autárquico. Esto quiere decir que se tiene que producir la mayor cantidad de bienes posibles dentro de las naciones para que estos puedan exportarlos a las demás y así obtener riquezas, favoreciendo a la balanza comercial, que es una parte, es un registro contable donde se anotan las exportaciones e importaciones que tiene cada país, teniendo un interés principal en que no haya tantas importaciones, o sea que no se compre tantos bienes, porque esto hace que el dinero, el oro salga del país y por lo tanto la riqueza baja, sino bien que haya más exportaciones, o sea que tú vendas más bienes a los demás países para que la cantidad de oro incremente dentro de tu país y así tu riqueza crezca. Es también importante recordar que esto en el siglo XV
hubo un gran incremento, un avance científico en el tema de navegación y por lo tanto a los países se les daba mejor por comerciar. De ahí viene la parte de mercantilismo, del mercantil. Las personas, igual que, como ya decía, acerca de la balanza comercial, defendían bastante esta idea, se les conocía como metalistas, principalmente porque es de ahí donde venía la cantidad de dinero, salía e ingresaba la cantidad de dinero. Bueno, y es un pilar para entender esta escuela que pasamos de clérigos a comerciantes, como bien lo mencionabas ahí, y que se concibe que hay una riqueza total del mundo que es fija y por lo tanto en estos intercambios comerciales estamos jugando pues algo de suma cero, donde todo lo que yo gano tú lo pierdes y viceversa. Esto se aplica también a la balanza comercial donde se tiene que mantener positiva, pues yo tengo que tener más exportaciones que importaciones, porque si no, el otro país se va a quedar con parte de mis riquezas. Por lo tanto, el gobierno o el Estado juega un papel fundamental porque ellos ayudan a incentivar las exportaciones por un lado y a desincentivarlas por el otro a través de aranceles, subvenciones a productos nacionales, impuestos, etcétera. Es muy interesante ver la retroalimentación que tiene estos cambios en el mundo físico o material con los cambios que se van teniendo en las ideas que ya han expuesto ustedes antes, porque a lo largo de este periodo se da esta transición de una organización política feudal y un sistema económico señorial autárquico hacia una transformación en Europa en la que el desarrollo económico se dinamizó con la excepción de economías nacionales a una economía mundial, esta apertura de mercados. Y esta demanda externa impulsó la creación de mercados internos en los países, por una continua división del trabajo, un cambio técnico y un crecimiento de la demanda. Este crecimiento del mercado interno llevó a que el mercado externo se regulara y entonces aquí vemos este juego entre los cambios en el sistema económico, cómo se manifiestan las ideas que se detuvieron durante este periodo. Sí, me parece bastante importante, como decías tú y como decía Adriana, que aquí ya comienza un punto en el que se desarrollan las fábricas, principalmente dedicadas hacia la exportación. El Estado es el que apoya estas fábricas. Por primera vez se puede ver cómo un Estado comienza a invertir acerca de estas fábricas porque es lo que les llevaría a tener más riquezas. Hay que resaltar que el comercio igual se daba fundamentalmente por la navegación y aquí el Estado es donde comienza a aumentar su flota, teniendo como ejemplo la flota invencible de España, entre otros, ¿no? Para poder mantener incluso control acerca de sus colonias, que les daba la mayor cantidad de riqueza, porque pues de ahí igual extraían bastante cantidad de oro para aumentarla en sus arcas. Aquí hay que resaltar que el Estado comenzaba a ser un Estado absolutista, en donde el rey mandaba y daba las órdenes de tener leyes para favorecer y aumentar la riqueza, y es en este punto en el que comienza a surgir otra corriente distinta al mercantilismo, que son los fisiócratas. También me gustaría decir que en este punto del mercantilismo ya dejan atrás las ideas de los griegos, que dicen que la riqueza proviene de la naturaleza y la agricultura queda de segundo plano, principalmente porque se considera denigrante. Se esfuerzan por tener otros medios de producción que tengan bienes con mayor comerciabilidad. También hay que resaltar que algunas figuras importantes de esta corriente del pensamiento son Thomas More, director de la Compañía de las Indias Orientales de Inglaterra. En Francia, el primer ministro del rey Luis XIV, Colbert, y algunos otros escritores como Maquiavelo, Bodino, entre otros. A manera de resumen de lo que han comentado mis compañeros, podemos decir entonces que las causas del mercantilismo se dieron después del nacimiento de la burguesía, también la aparición de nuevas tecnologías que aumentaron la producción y con esto la comercialización de excedentes de producción, y también el descubrimiento de América y el intercambio comercial. Las características del mercantilismo, pues estamos hablando de una balanza de pagos positiva, estamos hablando también de que la base de la economía está en la agricultura, en la minería, en las manufacturas, y que en cuanto mayor sea el capital acumulado en la nación, pues es mayor la prosperidad que el país pueda tener, ¿no? El Estado imponía todos los mecanismos para la acumulación de la riqueza
de corte proteccionista, ¿no? También estamos hablando que hay una preferencia a la exportación de excedentes y no a la importación. Ahora hablaremos acerca de la fisiocracia. En la fisiocracia, las reglas de la economía estaban dadas por las leyes de la naturaleza y la tierra era la única fuente de riqueza que defendía el desarrollo de los países. Así es, Ángel, como mencionas, los fisiócratas son esta corriente del pensamiento que reivindican la relación que tiene el hombre con la naturaleza y reconocen a la labor del campo, al trabajo en la tierra, como la verdadera generadora de valor. Esto quiere decir, o el trabajo en la tierra genera el salario del agricultor, pero ellos reconocen que también genera los márgenes del comerciante y la renta del propietario, o no reconocen a las empresas o a los artesanos como verdaderos generadores de valor, únicamente a la tierra. Justamente el autor principal de esta corriente del pensamiento es François Quesnay, quien, como decía mi compañero Gerardo, decía que la verdadera riqueza provenía de la naturaleza y que las demás ramas eran ramas estériles, o sea que no producían riqueza por sí mismos. También hay que considerar que por estéril no se entiende que es inútil o que no sirve para nada. Simplemente estéril es que no produce un excedente como sí lo hace la agricultura y los bienes que vienen de la tierra. Hay que recordar que esta corriente comienza a retomar las ideas de nuevo de los griegos acerca de que la riqueza proviene de la tierra y la base sólida de toda economía es la agricultura. Sí, y justo esto que ustedes mencionaban está muy vinculado el papel que tiene la ley natural en la formulación de la política para los fisiócratas. Estas leyes naturales serían independientes de la voluntad humana, entonces significa que podemos descubrirlas objetivamente. Es decir, podemos descubrir esas leyes de las ciencias naturales y también por ahí empezó a surgir la idea del desarrollo de la economía y de las ciencias sociales. Es importante mencionar que la fisiocracia empieza específicamente en Francia y que tiene un desarrollo muy breve de 1750 al 1780, pero a pesar de ser breve, creo que ha dejado algunas ideas, algunas aportaciones que hasta el momento se siguen desarrollando y trabajando. Por ejemplo, pienso en la economía ecológica, donde se retoman los rendimientos decrecientes y las limitaciones físicas de la producción, pues toda la materia se rige por la segunda ley de la termodinámica, donde la cantidad de entropía, o sea, de caos, aumenta con el tiempo y eso hace que sea insostenible un crecimiento perpetuo. Hay que recordar que en ese entonces el gobierno se regía por una monarquía absolutista en el que el rey tenía el derecho divino de gobernar y dar las leyes ante los demás en su nación, y en este punto los fisiócratas eran altamente monárquicos, por lo que incluso François Quesnay era el médico del rey Luis XV y este era altamente influenciado porque pedía que se aprobaran sus reformas económicas de los fisiócratas y tenían una crítica muy particular hacia el mercantilismo, ya que el mercantilismo, como habíamos dicho antes, abogaba por una riqueza basada en la cantidad de oro y esta cantidad de oro se extraía o se obtenía principalmente por las exportaciones de cada país. O sea, basaban su riqueza a expensas de la riqueza de los demás, lo que podía traer, según François Quesnay, represalias o incluso guerras, y por medio de sus reformas, por medio de su pensamiento fisiócrata, podía evitarse estos conflictos. Así es, y es importante lo que mencionas porque en su momento, al hablar de los griegos, la economía en esta historia del pensamiento estaba relacionada a la filosofía y ahora, como bien lo mencionas tú, esta corriente del pensamiento de los fisiócratas estaban totalmente conjuntas con la política. Retomando las críticas que le hacían al mercantilismo, igual esta corriente decía que el comercio no era más que un intercambio de mercancías, lo mismo que decían los mercantilistas, pero que era una locura pensar que siempre se podía vender más sin comprar algo a cambio, o sea que la riqueza no podía venir del intercambio de mercancías y que el oro y la plata no constituye en la riqueza de una nación porque este no proviene de la agricultura y, como ya había dicho antes, no obtiene un excedente de la naturaleza.
Así es, y es que recordemos que en este siglo XVIII Francia cayó en dificultades económicas derivadas de las guerras que mantenía, por ejemplo, con España y sufre la pérdida de las reservas de los metales. Es por esto que los fisiócratas, como respuesta a los mercantilistas, reconocen la imposibilidad de que todas las naciones puedan experimentar balanzas comerciales positivas en un largo periodo de tiempo. También hay que recordar que estamos en un momento en alta tensión social en Francia y a punto de la Revolución Francesa. Las ideas de la monarquía absoluta de los fisiócratas ya no tenían tanto sentido. Pues para quienes nos están escuchando, para estudiar para sus exámenes, tenemos aquí un resumen. Vamos a hablar acerca de los orígenes. Los orígenes se dan en Francia en el siglo XVIII, se dan como respuesta al mercantilismo fundada por Quesnay, y quien afirmaba que la intervención de las políticas mercantiles solo había dañado la economía de las naciones y había entonces que ajustar las leyes económicas y alinearlas a las leyes humanas. Estaba dentro del marco de la era de la Ilustración y sus características defendían el orden de la naturaleza, la propiedad privada, los rendimientos y la inversión de capital. Algunas características que enmarcan esta corriente fisiócrata es que la tierra era la única fuente generadora de riqueza y en segundo término ya ponían a la explotación mineral. El comercio depositaba valor sin construir una fuente generadora del mismo. El objetivo era una producción mayor a la necesaria. Por la parte de los impuestos correspondientes al área tributaria recaían sobre la tierra. Hablamos también de una riqueza concentrada y bueno, pues ahí están los comentarios de Said, de Adriana y de Gerardo respecto a este tema. Esperamos que este tema haya sido de su agrado y que escuchen nuestro siguiente podcast en el cual vamos a estar hablando del pensamiento económico clásico. Bueno, pues muchas gracias por la escucha de este episodio. Recuerden que vamos a seguir hablando del pensamiento económico y nuestro siguiente podcast se tratará sobre el periodo clásico, empezando por Adam Smith. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @economentes y también en mi Instagram personal como Adriana Corgón. Hola, yo soy Gerardo, muchas gracias por su tiempo y fue un placer estar hablando del pensamiento económico en esta primera entrega. No se olviden de estar al pendiente de la segunda parte en donde retomaremos a los economistas clásicos y hablar un poco de las aportaciones de David Ricardo. Recuerden seguirnos en Facebook como Economentes, Economía para Todos, y me pueden encontrar a mí como Gerardo Galindo. Hola, yo soy Ricardo Said, gracias por estar con nosotros en esta primera entrega de este podcast. Recuerden que para la próxima estaremos hablando sobre Thomas Malthus, el pensamiento económico clásico. Síganos en Twitter como @economentes y a mí me pueden seguir personalmente en Instagram como said.ricardo. Hola, yo soy Raquel Aponte, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de temporada. No se olviden de escucharnos en el siguiente capítulo, donde estaremos platicando también sobre los aportes de John Stuart Mill. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Spotify, Economentes, Economía para Todos Podcast. Yo soy Ángel Toscano y los invito a que nos sigan en nuestra plataforma www.economentes.com. También quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le den like al video y nos ayuden a compartir si este video les gustó y también a seguirnos en nuestras redes sociales que ya les comentaron nuestros compañeros, donde diariamente estamos subiendo contenido referente a economía. Antes de irnos, les recuerdo que este programa forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina. También el Programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina. Ambos son del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos en nuestro siguiente Economentes Podcast.